Hoy, el Día Mundial del Medio Ambiente, tenemos la inauguración del Foro Sostenible, que se enmarca dentro de las actividades de la Semana Verde, en un mundo en el que nos debe preocupar a todos y a los arquitectos, por supuesto, la sostenibilidad, un mundo más consciente del medio ambiente, de la situación en la que nos encontramos con el cambio climático. Lo que queremos es trabajar, dar soporte a nuestros colegiados, a que vean y disfruten de mesas redondas que tratamos este tema, de la exposición, de las visitas. Creo que de alguna manera queremos poner una nota, un punto de inflexión en que la gente y la sociedad sea consciente de que a los arquitectos nos preocupa, nos debe preocupar a todos como sociedad y que nosotros vamos a estar ahí. Este año la verdad es que lo hemos hecho con un carácter mucho más práctico que el año pasado, entonces hemos incorporado distintas herramientas de aplicación para los arquitectos que están en la calle, también proyectos muy reales, tanto gente local, tenemos 3 presentaciones de proyectos que están sucediendo ahora de arquitectos valencianos, y así también tenemos, hemos tenido también conferencias de Slow Studio que han venido de Barcelona, la presentación de la exposición que hemos traído de París, que habla todo, de biomateriales, que es un poco de lo que hemos estado hablando sobre todo esta semana, de sostenibilidad aquí y ahora. Y también tenemos una parte muy importante que es de networking, en la cual estamos viendo todos estos materiales de todas estas empresas colaboradoras que han venido a participado. Además, este año hemos contado también con la colaboración de Valencia Innovation Capital, que también ha sido algo fantástico para nosotros, porque creemos que vamos un poco en la línea de ir trabajando hacia ese futuro más sostenible y al mismo tiempo con una componente de innovación muy importante. El título de este foro, es el que estamos inaugurando hoy, es la sostenibilidad aquí y ahora. Entonces, lo que intento en esta charla es transmitir cómo es posible hacer arquitectura sostenible aquí y ahora, ¿no? Porque parece que esto de la sostenibilidad es algo que va a pasar en el futuro, ¿no? El cambio climático, la emergencia climática en la que estamos inmersos, parece que es algo que va a pasar a las generaciones futuras o que está pasando en otros lugares del planeta, ¿no? Entonces, ¿cómo aterrizar esto? Porque es un problema realmente urgente. La Guía Verde es un documento que hemos desarrollado en el proyecto Urbaniu, que lo que pretende es impulsar la rehabilitación energética en el sector residencial, pero haciéndolo desde un enfoque en el uso de técnicas y materiales que minimicen el impacto en la huella de carbono de estas construcciones. Y el público objetivo es tanto los profesionales del sector, tanto en el área privada como los trabajadores del sector público, así como la ciudadanía en general.